Buenas, ¿qué onda? ¿Cómo va? Volvemos a nuestro lugar. Volvemos al sillón, no sé si lo extrañaron. Hoy vamos a hablar sobre esto de la sensibilidad actual, la hipersensibilidad, la generación de cristal y mi método con respecto a situaciones negativas en la vida, digamos, cómo los abordo y por qué la gente se enoja conmigo. Porque hablo de estas cosas. Estuve pensando sobre si los cambios que hubieron con respecto a lo sensible tiene que ver con cómo nos han afectado las redes sociales, la exposición, o si tiene que ver con la pandemia también, que en el medio de esto nos encerró y nos puso un poco raros socialmente y nos obligó a cierta introspección que la gente no estaba teniendo, que además para mucha gente fue en el medio de un momento clave del desarrollo cognitivo y del aprender a relacionarse con otros y consigo mismo. Pero ¿es solo eso o hay algo más? En la generación de cristal cambió la forma en la que abordamos las emociones. Se volvieron comunes en las charlas cotidianas ciertos términos de salud mental, hablamos mucho de nuestros sentimientos. Pareciera que todo tiene su diagnóstico y cada vez hay más formas de estar trastornado en algún sentido. ¿Simplemente dejó de ser tabú este tema o desarrollamos una especie de relación tóxica con los diagnósticos? Hay gente que pareciera que quiere pertenecer al grupo de los ansiosos sociales, de los depresivos estacionales, de los autistas, de los obsesivos. Con esto me pongo a pensar, ¿otra vez nos pasamos? ¿Otra vez nos fuimos a un extremo, cosa que hacemos todo el tiempo los humanos? Porque no tiene nada de malo en absoluto que se hable de salud mental, que no sea algo para mantener en secreto, que no sea una vergüenza, que no sea algo que desconozcamos, por lo tanto no sabemos cómo tratarlo, cómo abordar el tema. Pero bueno, es posible que, como solemos hacer nosotros, nos encanta, en esta búsqueda lógica y necesaria y más inclusiva para muchos individuos, nos extremizamos. Es una palabra que me hace mucho ruido, pero está aceptada por la RAE. Lo que sucede acá es que porque existan casos que se puedan agrupar dentro de cierto término para encararlo de otra manera, teniendo en cuenta ciertas características que se repiten, no significa que esas características aisladas o a veces un poquito en conjunto, pero no todas al mismo tiempo, se dan en otras conductas humanas. Entonces de repente uno está mirando un video de alguien que cuenta sobre psicópatas, te dice sus características y decís, che, yo soy así, pero no sos psicópata. Y eso es un ejemplo raro, ¿no? Pero pasa con cualquier tipo de diagnóstico, porque si te dicen, no, la gente ansiosa piensa capaz 2 veces antes de hacer algo, todos pensamos 2 veces antes de hacer algo en algún aspecto, en algunos sí, en otros no. La diferencia es qué tan parte de tu vida es y otras cuestiones sumadas a eso, no es solo el pensar 2 veces. Además, el pensar 2 veces puede ser parte también de otros tipos de conductas o trastornos. El tema es que empezamos a aplicar también nuestra atención selectiva, ¿vieron? Como le prestamos atención a bueno, si tenés este tipo de características, sos esto, empezamos a buscar en nosotros o en otra persona data que se alinee con ese concepto que nos explicaron, que nos llegó, al que creemos que podemos pertenecer. Y de alguna forma encajar. Encajar no solo en un sentido de ser cool o algo así, no va por ese lado esta vez, sino por no sentirnos raros. Y lo mejor es que no somos nada raros, sino que somos muy parecidos entre nosotros los humanos, tenemos muchos patrones iguales. Si vos empezás a prestar atención, te vas a dar cuenta. Eso también en la atención selectiva también la puedes aprovechar positivamente, identificando patrones, identificando actitudes típicas humanas. Pero si no estás siendo muy consciente y te llega esta información y por ahí sos chico y te hablan mucho de salud mental y de un montón de trastornos y todos tus amigos alrededor también tienen sus diagnósticos, más o menos, es muy común de repente alrededor, puede ser que empieces a forzarlo. Aunque no lo hagas consciente, aunque no lo hagas buscándolo, pensando quiero esto, no digo que alguien quiera estar en algún sentido angustiado o perseguido o meterse en algún tipo de cajita, pero sí que inconscientemente lo terminamos haciendo, sobre todo si alrededor nos están diciendo no, pero vos porque tenés esto, y
como que te empujan a que aparte te empieces a comportar de esa manera, porque el cerebro, cuando se hace una idea de la realidad, busca que todo encaje en su idea de la realidad, porque si no nos da una disonancia donde nos sentimos locos, ¿viste? Vos te imaginaste que las cosas son así y para mantener la cordura el cerebro automáticamente intenta llevar todo para ese lado. Por eso hay tanta gente que deforma la realidad, que se hizo la idea de que vos sos malo porque tiene algún mambo con su papá y va a hacer todo para que vos seas el malo, va a leer todas tus acciones de la forma que convenga para que tenga sentido con la realidad que se armó en su cabeza. Y eso pasa en absolutamente todas las cosas que tienen que ver con cómo vemos la realidad, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los otros. Somos bichos inteligentes, detectamos patrones, armamos conceptos e ideas, dirigimos la atención hacia ellas, formulamos las realidades y después empezamos a creernos nuestras mentiras, y por eso después hay mucha gente que piensa que un número en particular los persigue o que van a tener un hijo porque ven bebés por todos lados, pero en realidad es porque están pensando mucho en eso, entonces cada vez que aparece un bebé lo miran. A mí me pasa mucho con los perros, que de repente digo, che, está lleno de perros salchichas, que igual está bastante lleno de perros salchichas, pero digo eso y los veo por todos lados, y me ha pasado con otras razas, o cuando tenía el pelo colorado sentía que todas tenían el pelo colorado. Te das cuenta que le pasa eso al cerebro si te prestas atención a vos mismo. Pasa que te tenés que prestar atención, y ahí es donde la gente falla en general. No es que sean tontos, es que no prestan atención, es que se empapan demasiado de la idea que se hizo su cerebro automáticamente y no la cuestionan y no la analizan en absoluto. No está mal que tengamos esta atención selectiva, o sea, es parte de nuestra limitación cognitiva, y es por eso que la inteligencia artificial nos pasa el trapo en ese sentido, por ejemplo, porque nosotros tenemos límites, nuestra cabeza da hasta ahí, podemos procesar cierta cantidad de información, y por eso la atención, para ser más práctica, se fija en cosas específicas. Otra cosa que empezamos a forzar también, que contribuyó a la generación de cristal, fue la empatía. Socialmente ahora se considera la empatía como lo más importante para ser una buena persona, lo más importante para ser un buen amigo, un buen familiar. Lo único que importa es destacar que los sentimientos de tu amigo son válidos, pero se lo destaca como una forma donde no es como, no, amigo, está bien que llores, sino es como, casi parece que le metés más leña al fuego, ¿no? Sentí todo, amigo, vos tenés que llorarte todo, y está perfecto, y no, y siento que esto es lo más terrible que me pasó, y está bien, amigo, es terrible. No, ¿de dónde sacamos eso? Yo creo que hay que ponerle un freno, porque nos está perjudicando como individuos, por lo tanto nos está perjudicando como sociedad, pues somos la sumatoria de los individuos, así que importa. La empatía no es lo más importante que hay. Y siento que hoy en día decir esto es controversial. También eso me parece llamativo. Nuestro primer error para mí fue pensar que la empatía es lo más importante que hay. Las generaciones pasadas no la vivían tanto, no solo porque no pensaban en eso, o porque algunos reprimían y no solían analizarse, no estaba tan común la terapia. Igual hay muchos países donde no es tan común como en Argentina, que todos van a terapia fácilmente. Abrís el placar y sale un psicólogo. Pero antes, más allá de estas características de cierta negación a las emociones, también había otra forma de abordar los problemas. Y así fueron criados por sus padres desde chiquitos. Vamos a un ejemplo más específico, ¿no? Tenés un adolescente de 15 años que es un adolescente. ¿Qué hacen los adolescentes? La pasan mal. Es parte de la adolescencia. No todo el tiempo, pero es parte. Y capaz lo que habría que normalizar es eso, ¿no? Que sos un adolescente y la estás pasando mal porque estás muy hormonado, estás teniendo cambios en tu cuerpo, es todo muy raro. Está cambiando la forma de relacionarse entre vos y el resto de los seres de tu misma edad. Ya no es ir y decir, che, jugamos, dale, somos mejores amigos, sí, dale, re, sino que ahora hay ciertas cuestiones más de estatus, hay cosas que se esperan de vos, ya estuviste con alguien, no estuviste con alguien, diste tu primer beso, pasaste más allá que eso. Todas estas cosas son súper incómodas, todavía te sentís un nene chiquito, al mismo tiempo te sentís que te las sabes todas, y al mismo tiempo estás por el piso por todo lo que le está pasando a tu cerebro, o sea, dormís mal a cualquier hora, te tenés que levantar temprano para ir al colegio, se la pasa mal siendo adolescente, no el 100% del tiempo, pero hay muchas cosas que te perturban. Entonces viene un adolescente y le cuenta a sus padres que está triste, que le cuesta hacer amigos, que es medio tímido y le cuesta hablar con sus compañeros. Antes le decían, bueno, pibe, animate y habla. Alguno va a compartir intereses con vos, contales de la peli que viste. Sentate al lado de alguien y hablale. Ya lo vas a solucionar. Y fin del tema. Capaz hoy se piensa que eso es medio cruel. No sé por qué. Y de repente podría pasar en la actualidad que le digan, no, bueno, está bien, pero contame más, ¿qué te pasa? No, es que me da mucha duda antes de hablar, no sé qué decirle. Ay, pero ¿será que tenés ansiedad social y que te pasa toda esta cantidad de síntomas y que esto, que aquello? Y a una persona hasta de grande, piensen
Cuando uno se siente medio mal, ¿qué hace? No lo busca en Google si puede, porque ves un montón de síntomas, ves un montón de cosas que te pueden pasar y te empezás a condicionar a decir, yo tengo todos esos síntomas, me voy a morir en 5 horas, según lo que me dice Google. No nos sirve que nos den más ideas de cómo victimizarnos más, de alguna forma, de cómo sentirnos peor o de cómo preocuparnos por nuestra situación personal. Y después, bueno, dependerá del padre, ¿no? Esto que estoy dando es un ejemplo un poco más extremo, como de esta familia que se desespera por la empatía en algún sentido y comprender, pero él está sufriendo, no le digas ya está, pendejo, está sufriendo, comprendele su sufrimiento, capaz necesita ir a terapia, a charlar de esto, por ahí necesita esta medicación, pobre, mirá, está re mal, no puede hacer amigos. Y así se le da mucha entidad y mucho protagonismo a un problema común que por ahí podías patearlo más. Podíamos decir, no, ya está, tranca, no es para tanto. Está bueno el tranca, no es para tanto. Y por ahí no es la respuesta más empática de todas, pero sí es la más favorable para la persona. Y a veces lo mejor para vos no es que empaticen con vos, sino que te den una pequeña cachetada para que vuelvas a tu lugar. Yo creo que hay un gran poder en la simplificación de las cosas, en la simplificación de los problemas en particular. Como sin importar qué tan grave sea, puede ser lo más cotidiano y boludo y leve, o puede ser algo terrible que te pasó. Generalmente la mejor forma de abordar algo no es hacerlo más grande y más terrible, porque eso nos paraliza y nos da más manija para victimizarnos. El humano tiende a victimizarse, y más si la gente alrededor suya le está haciendo un mimito diciéndole, está bien que te victimices, sos una víctima de este sistema cruel y de la sociedad. Te podemos ayudar porque no te podés ayudar solo porque tenés un trastorno, no se te va a curar, o para que se te cure necesitas mucha ayuda porque estás muy mal. ¿A quién le sirve que le digan eso? Y está bien, no me van a decir, bueno, pero ¿quién te dice eso? Bueno, algún boludo hay, primero. Algunos hay. Y después, capaz no te dicen todo eso, pero sí te alimentan y vos después te lo empezás a decir solo. Yo hablo de simplificar o de minimizar, no por el lado de que alguien te diga, che, estoy triste, y vos le digas, bueno, hay gente que está enferma y que le sacaron las 2 piernas. Bueno, no, eso tampoco es muy simpático. Pero sí está bueno minimizar la exageración. Hay palabras en el cotidiano que están muy relacionadas a cuestiones negativas como la crítica, como el juzgar. Son palabras que las escuchás y sí o sí significan algo malo cuando por definición no lo son. Esa forma de comprender las palabras nos termina afectando en nuestro día a día porque la manera en la que nosotros pensamos es a través de los conceptos, y si tenemos los conceptos limitados, también tenemos nuestro pensamiento limitado, nuestra capacidad de análisis de las cosas limitadas. Minimizar una exageración es algo bueno, y es más bueno que ser empático. Tampoco digo exagerar y ser cero empático, no, sino que no es lo único que importa, ni es lo principal. A los humanos nos pasan cosas y después nos pasan por la cabeza ideas, sentimientos, miedos a futuro, miedos para atrás, miedos en el presente, miedo, y le generamos toda otra burbuja alrededor. O sea, como que está lo que te pasa y está lo que te pasa de lo que te pasa. Entonces, si la empatía no es lo más importante, para mí, ¿qué sería lo más importante? Yo creo que es resolver. Resolver es lo más inteligente y se supone que los humanos somos inteligentes. Es como lo que nos diferencia. Somos el bicho inteligente que es inteligente resolver. Resolver no significa que hay que ser fríos, porque también esto fácilmente para alguien hipersensible, como les gusta decir ahora, como que es un término que está muy manoseado además. Hoy me comentaron en TikTok, una me dijo que le costaba prestar atención en películas y eso que soy hipercognitiva e hipersensible. ¿De qué estás hablando? ¿Te cuesta prestar atención? Porque mira mucho TikTok, soltá el teléfono y vas a prestar atención. Aprende más cosas y vas a prestar atención. Léete un libro y vas a prestar más atención. ¿Qué hipercognitivo e hipersensible? Encima me escribió todo con falta de ortografía. Hipercognitivo, ¿qué es? ¿Que sos inteligente? Ni quiero saber, ni quiero averiguar qué significa ese concepto nuevo, porque seguro aparte, si de hecho existe, lo están usando mal. Resolver también implica atender las emociones, porque ya sabemos por experiencia, si prestamos un poco de atención a lo que pasa, y esto sí lo podemos juzgar de generaciones anteriores también, que si esquivamos las emociones, si nos hacemos los boludos, si no las atendemos, si no las sentimos el tiempo que haya que sentirlas, después salen por otros lados. Así que no resolviste nada, sino que lo empujaste y se te va filtrando. Esto siempre digo que es como un caño roto en la pared y que vos podés intentar ignorarlo, pintar la pared de vuelta, pero se va a seguir agrietando, va a salir por algún lado. No existe realmente no encargarse de eso y que se solucione solo.
Así que sentir hay que sentir. El tema es hasta cuándo hay que sentir y lo único que importa es sentir, o también importa analizarlo, ver si lo que sentimos tiene mucho sentido. Nada, no estoy hablando de desconectar de los sentimientos, porque una parte de resolver es atender esos sentimientos, observarlos, ver de por qué vienen, de dónde vinieron. Si vos los tapás inmediatamente, ni siquiera podés analizarlos fríamente, no podés hacer nada porque no están, porque no los dejaste ser, no los pudiste ni observar. Entonces, reprimir está lejos de resolver, pero alimentar los sentimientos y darle más mecha a la gente para que sientan aún más y más y más y más de cosas que capaz no ameritan tanto sentir, tampoco es positivo y tampoco resuelve. Le llamo simplificar a mi método, pero más bien es perspectiva y plan de acción para mí. Perspectiva porque si nos lo permitimos, somos los seres más desgraciados del planeta Tierra. El otro día pensaba en esto de cómo cuando nos pasa algo malo, fácilmente decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Pongo, ¿por qué a mí y no a los demás? ¿Por qué tengo esta mala suerte? Pero cuando te pasa algo bueno, no decís por qué a mí. Lo tomas y listo, y de hecho no le das mucha bola, y el sentimiento que te genera tampoco te suele durar mucho, excepto que sea algo que te hace mucha ilusión, y entonces armas una bola de entusiasmo alrededor de algo que capaz todavía no terminó de suceder, y ahí ¿qué pasa? Viene un amigo y te dice, che, igual guarda, fíjate bien qué onda. Ahí te bajan un poco esa emoción, y eso está bien visto, ¿no? No sos un choto por decirle a un amigo que se está sobreilusionando con algo, que sí, que viene ahí, que buena onda, pero que se fije cómo avanza antes de armarse tipo una tremenda idea de cómo van a hacer las cosas y que después se decepcione si no llega a resultar exactamente como se lo imaginó. Sin embargo, si alguien está triste por algo que no es tan importante, ahora no está bien decirle, che, no importa tanto, tranca. Hay cosas peores. No, porque decir hay cosas peores parece que es lo mismo que esto de tener a alguien llorando y decirle, bueno, hay gente que muere. No es lo mismo. Hay formas de decir las cosas y a veces te viene bien que te digan hay cosas peores. Porque te estás olvidando de que hay cosas peores, porque nos vemos muy metidos cuando tenemos este tipo de sensaciones negativas, sentimientos negativos. Se forma una bola muy fácilmente y por eso es que estamos mal hechos y que hablo de eso en otro episodio. Fácilmente algo malo lo convertimos en una cosa gigantesca, pero cuando es algo bueno no lo hacemos, ni siquiera es que va para los dos lados. No podemos disfrutar demasiado de lo bueno en general, pero sí podemos sufrir demasiado lo malo, incluso aunque no lo merite. La perspectiva sirve entonces para que nada sea tan enorme, tan gigante como para no poder hacer algo al respecto. Si el problema es gigante, es intimidante y empezamos a sentir que nos falla, que capaz por eso no podemos atenderlo, no es que yo tengo un problema y por eso no puedo, o simplemente pensamos que así va a ser nuestra vida, tenemos este problema y se acabó. Con la perspectiva podés victimizarte un poco menos. Llorar un rato, angustiarte, lo que necesites, pero acordarte de que no es el fin del mundo y mirarlo como un problema a resolver. Y ahí vas a poder pensar un plan de acción. Cuando lo consideres algo que se puede resolver, vas a poder pensar, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Pero si es algo tremendo, no hay nada que hacer. Estamos cagados. Hoy en día está muy de moda el tema del agradecimiento, el diario de agradecimiento, agradecer, pero lo piensan siempre por un lado de la manifestación y de pedirle al universo. Todo es interesado de alguna forma, ¿no? Como no estás muy interesado en estar comportándote para que te sucedan ciertas cosas así tan específico, no puedes vivir y listo. Pero bueno, dejando eso de lado, que es otro tema, hablamos de agradecer, pero también hablamos de, no, si alguien está mal, hay que dejarlo estar re mal y hay que darle ideas de cómo puede sentirse peor o con qué se puede identificar para magnificar de alguna forma lo que le está sucediendo. Y está buena la perspectiva para ser un poco agradecido, y esto es algo que hacían los estoicos, este ejercicio del peor escenario. Entonces vos la estás pasando mal, ponele, estás en un mal momento de tu vida o estás muy mal vos de la cabeza de alguna forma, tipo no está pasando nada tan terrible en particular, pero vos estás muy angustiado. Pasa a veces que nos sentimos estancados en algún sentido, sabemos que algo que deberíamos estar haciendo no lo estamos haciendo y estamos mal por eso. Bueno, ellos te plantean, y acá sí se iban al extremo, pero para mí es útil, solo hay que ser un poco menos egocéntricos, menos víctima. Pensarlo de verdad. ¿Qué harías si mañana te despertás y no te funcionan más las piernas? ¿No te parecería una idiotez estar angustiado por lo que estás angustiado hoy? Entonces no es para sentirnos culpables, no es para reprimir emociones, es para darle un poco de perspectiva. Lo que te está pasando probablemente no es lo peor que te pueda pasar, probablemente... O sí, viste, a veces a uno le están pasando cosas re malas, qué sé yo. Pero mientras esté vivo hay cosas que podés hacer. Y si sos el ejemplo de alguien que no le funcionan las piernas, podés pensarlo aún peor. O sea, damos este ejemplo porque, qué sé yo, si te funcionan, das por hecho que te funcionan. Si no te funcionan, das por hecho que te funcionen los brazos. Y así se puede ir escalando de punto por punto. Que eso ya es bastante privilegio, digamos, el estar vivo cuando hay gente que no pudo seguir con vida por lo que sea que le haya pasado. Así que posibilidades tenemos siempre de resolver lo que sea que esté pasando o de sobrellevarlo de la mejor manera o de tener una vida más allá de lo que esté pasando. Es buena la perspectiva, es útil, es
real y no es una mentira que te decís a vos mismo para autocompadecerte. Hay una diferencia entre la autocompasión y el comprenderse a uno mismo. Autocompadecerse es decirte, pobrecito, no, sí, obvio que estás mal, y es alimentar la victimización y muchas veces esto, culpar alrededor, ¿viste? No, porque yo estoy mal, porque me hacen esto, y no está haciendo un análisis muy objetivo. Tampoco hay que ir para el lado de decir soy un idiota que se pone mal por estas cosas que no importan. No, porque no te estás comprendiendo. Las dos cosas son una mentira. Llevarlo a algo totalmente frío y que está siendo mucho más duro con vos de lo que serías con cualquier otra persona que te caiga bien, capaz no te caes bien, ¿no? Pero a un amigo no le dirías sos estúpido por estar triste, no, de última decís, bueno, estás triste por una estupidez, ¿viste? Pero no sos estúpido por estar triste, atendelo, vemos cómo lo resolvés, cómo lo manejás de otra forma para que no te angustie tanto esto que está pasando, pero sentir uno siente y son cosas que pasan. Entonces el camino para mí es comprenderse, que es lo más real que hay, es decir, ok, estoy mal porque me duele que me hagan esto. Ahora, necesito autocompadecerme y llevarme a la víctima y a que lo que me hicieron es lo peor que hay y todos me pisan y son todos malos, yo soy bueno y ese tipo de cosas no es útil. No vas a conseguir nada porque no estás viendo las cosas como son. En la perspectiva y simplificar las cosas, porque tendemos a agrandarlas, en realidad al simplificarlas solo estamos viendo las cosas como son, no nos estamos pasando de largo, ese es el tema. Si lo real está acá y vos lo estás llevando a este lugar, al simplificarlo lo acercas más a lo real. No es que te vas a achicar, minimizar y decirle a alguien no tenés derecho a estar triste. Ver las cosas como son nos permite de hecho analizarlas y tomar decisiones de qué vamos a hacer al respecto. No podés concluir qué hacer con algo que no estás viendo lo que es, no estás viendo cómo son las cosas de verdad. ¿Cómo vas a tomar una decisión sobre algo que no conoces, que no entendés? Creo que lo que más nos choca de esto es que nos lo simplifique otro, ¿no? Porque ahí es donde uno se enoja, y a mí a veces me pasa igual con amigos que están haciéndose problema por algo y por ahí yo llego muy rápido con él. Bueno, pero tranca, como no es lo peor que puede pasar, fíjate que yo, por ahí uno está muy en el pico del sentimiento y no estás para que te digan eso, o estás tipo, ya sé que no es lo peor que puede pasar, pero estoy mal, no me molestes. Entonces no está hiper bueno para decírselo a otros, o hay que medirse mucho en la forma que lo vas a encarar. Pero sí está bueno para decírselo a uno mismo. Y si todos nos dijéramos a nosotros mismos estas cosas, no necesitaríamos andar diciéndoselos a otros porque ya se lo dijeron y ya está. Entonces no se llega a ese punto. Una buena forma de llegar a la perspectiva para mí es escribir. Justo ayer vi un video de uno que hablaba sobre que al escribir se activa la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que se encarga de analizar, de profundizar en los temas, sacar conclusiones, reflexionar, y se apaga la amígdala, que es la que tiene todo el tema del estrés, de la ansiedad, de los miedos. Eso se desactiva, entonces puede ser más analítico al escribir. Y vi que está chequeado por un estudio de la Universidad de Texas, según contaba este chico, que parecía muy confiable, pero igual esto es claro, o sea, no necesito me lo diga la Universidad de Texas ni de ningún lado, que escribir a diario reduce el estrés, ayuda con la ansiedad, ayuda con la depresión y hasta mejora el sistema inmune, porque como te mejora el tema del estrés, hace que te funcionen mejor las defensas, básicamente. Para que escribir sea útil y realmente te dé perspectiva, tiene que ser como un vómito. Tenés que escribir totalmente lo que está en tu cabeza sin ningún tipo de filtro ni vergüenza. Eso es lo más importante de todo, porque cuando haces eso se te escapan ciertas cosas que no estabas seguro que pensabas, no sabías por ahí que lo que te ofendía era eso, que lo que te angustiaba era eso, y ahondar más. Algo que yo hago es un ejercicio que es el de los por qué, y cuando no estoy comprendiendo un sentimiento que tengo, por qué estoy tan mal por algo, lo que hago es decirme por qué muchas veces. Entonces pasó una situación, digamos que pasó algo con una persona, ¿no? Y entonces estás triste por cómo te trató esta persona. Primero describís la situación. Me pasa esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque me hizo esto y me dolió. ¿Por qué? Y me dolió porque no me gusta que me traten de esa manera, me hace acordar a cómo me trataba tal otra persona. ¿Por qué? Y porque por alguna razón lo estoy relacionando. ¿Por qué? Porque no estoy viendo al otro como es y me siento un poco inseguro. ¿Por qué? Porque no me estoy haciendo las cosas que me gustan y estoy muy enfocado en este tema y me siento atacado. Y así va llegando a otros lugares, ¿entendés? Que no es lo primero. Lo primero era me hicieron esto y me dolió. Esto es un ejemplo medio malo, creo, el que di, porque no lo había pensado antes y lo estoy improvisando ahora. Pero háganlo al ejercicio de los por qué. Respuestas cortas pero muy reales de lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque no se lo estás contando a nadie, así que no te mientas. Si te escribís mintiéndote o queriendo que sea estético, poné querido diario, ya empezamos mal para mí. Escribir tiene que ser volcar exactamente lo que está en tu mente, pero bajado ahí. Y es mucho más fácil analizar algo escrito que en tu mente, donde hay mucho ruido, donde hay mucho miedo, mucha ansiedad, muchas de estas cosas. Escribís y el cerebro lo encara distinto, y además a veces nada, lo terminás de escribir y vos mismo decís, ay, exageré un montón, como ¿por qué la estoy viendo tanto por este tema? Tranca, veamos cómo hacer, pim pam, y seguir para adelante.
Algo interesante es que hay mucha gente que está hiper negada a escribir y lo que les quiero decir es que probablemente sea un mecanismo de defensa de su cerebro trastornado que sabe que si escribís lo vas a solucionar y los mambos intentan aferrarse, ¿viste? Estos traumas, tus problemas, tus tendencias, tu conducta, tus patrones intentan aferrarse en tu cerebro porque es su lugar seguro y de alguna forma es lo que hace para sobrevivir y toma como amenaza ciertas actividades que puedan desarmar eso. Así que por ahí si estás hiper negado a escribir sea porque es lo mejor que podrías hacer para ir en contra de esa parte de tu cerebro que te está perjudicando. En fin, amigos, de eso quería hablar hoy. Creo que este tema de la extrema empatía después trae muchas confusiones con respecto a las emociones, con respecto a qué es ser una buena persona, qué es tomar buenas decisiones. Se empieza a complicar el, por ejemplo, elegir la opción menos peor porque capaz no es la más empática, pero sí es una que resuelve. Empieza a afectar en cuestiones políticas, sociales, culturales, en todo, porque si lo que más importa es la empatía, estamos dejando de lado otras cosas que también son importantes para nuestro crecimiento personal, para resolver problemas, para vivir en sociedad y convivir con nosotros mismos. Así que me parece bastante importante traer esto a la mesa. Por favor, si no están suscriptos, suscríbanse. Porque yo veo como la mayoría de la gente que ve esto no está suscripta. Así que si les gusta este tipo de contenido, si lo quieren seguir viendo, si lo suelen ver y no están suscriptos porque les aparece, suscríbanse. Así yo me entero de que de hecho les copa. No sé. Igual no sé si lo hago para que les cope, ¿no? Pero es buena onda. Es buena onda. Y también hace que tenga más visibilidad el canal, convengamos, porque de repente a la gente le parece más confiable un canal con más suscriptores que menos y la tienta más a entrar y por ahí hacemos que alguien que no piensa piense. Porque lo que estamos acá pensamos, ¿viste? Pero por ahí alguien que no se pregunta nunca nada, de repente dice, puedo preguntarme algo y no digo que le cambie la vida por ver un video mío, pero sí por pensar, ¿viste? Como algo personal. Y nos vemos el próximo domingo. Ahora subo todos los domingos a las 18 horas y voy a cumplir. A menos que, no sé, esté enferma o algo, voy a cumplir. Así que eso, les mando un beso. Nos vemos el domingo. Adiós.